Bienvenidos a su programa Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy vamos a discutir el santo sacrificio de la misa y cómo se relaciona al reino de Cristo en nuestros corazones y en la sociedad. Comenzamos. La semana pasada vimos lo que es el reino de Cristo en nuestros hogares, en nuestro corazón y en la sociedad, y hoy vamos a estudiar de una manera un poco más profunda uno de esos aspectos, que es cómo la Santa Misa proclama y llama al reinado de Cristo en nuestros corazones, en nuestros hogares y en la sociedad. Ahora, la manera que Dios quiere unirse con nosotros es a través de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque nos deja este rito. Ahora, hoy en día vemos más o menos los argumentos de, bueno, pues en mi misa, pues fíjate que se usan guitarras y se da la comunión en la mano, pero no importa porque es válida. Es un rito válido de la Iglesia Católica. Y bueno, lo que yo diría es que no solamente por algo ser válido significa que tiene valor en sí. Por decir, digamos, llego a mi casa con una hoja, ¿verdad? Que agarré afuera y se la doy a mi mujer y le digo, mira mi amor, te traje este regalo. Y me dice, mira, son como flores, le digo. Y ella se quedaría viendo y me diría, ¿qué es eso? Y no le puedo dar como excusa, bueno, es un regalo válido, lo tienes que aceptar y se acabó. ¿Es un regalo? ¿No? ¿Es válido? Bueno, pero no tiene valor, no se necesitó ningún tipo de esfuerzo para conseguir ese regalo, entonces en sí mismo no es un regalo, aunque sea válido, es un regalo, no es algo que tenga valor. De misma manera, la Santa Misa hoy en día se celebra con una reverencia inexistente. Se permiten las guitarras, se permite la comunión en la mano, se permite el sacerdote ahora voltea a ver a la gente, se dice en el idioma de la gente, en el idioma común, y se ha perdido, la verdad, toda reverencia en la Santa Misa. Ya hay misas de mariachis, misas como digo, con guitarra, misa con piano, cuando todo esto antiguamente siempre había estado prohibido por la Iglesia. Y bueno, ya vamos entrando en el tema. Y ahora, es que el propósito de Dios es que el ser humano llegue a conocimiento de la Santísima Trinidad. Lleguemos a una unión perfecta con Él que solamente la vamos a alcanzar en el cielo. Y bueno, sabemos que la Santísima Virgen María tenía una naturaleza exaltada, mucho más superior a lo que fueron Adán y Eva. Pero nosotros no tenemos ese privilegio, no nos dio Dios ese privilegio, entonces tenemos que ir transformando nuestras vidas en cuanto vamos viviendo, en crecer en unión con Dios. Entonces, la Santísima Misa es la manera en la que llegamos a esta unión. Nuestras vidas espirituales, y no solamente nuestras vidas espirituales, pero nuestras vidas cotidianas, deben de estar centradas alrededor de la Santísima Misa. Es un concepto que se ha perdido muchísimo hoy en día porque ya se permiten todo tipo de abusos en la liturgia. Entonces, como mencioné al principio, es una devoción a la que tenemos que regresar. Se tienen que acabar estos abusos para poder proclamar a Cristo como Rey en la Santísima Misa y para que sea un concepto que es una persona cuando entra a una iglesia y se está celebrando una misa, vean que hay devoción a Cristo. Que tristemente ya se perdió. Se ha perdido en estos días. Vemos que todos tenemos familiares que ahora son protestantes. Y la misa nueva, ¿verdad? Es un rito protestante. Entonces, cuando vemos que nuestros familiares y todos conocemos a gente así, dicen, no, bueno, pues fíjate que mi hijo, dirán las tías, ¿no? Fíjate que mi hijo pues se hizo evangélico, pero pues está bien mientras amen a Cristo, ¿no? Mientras amen a Cristo. Pero no, tenemos que recordar como católicos que no se puede amar a Cristo más que dentro de la Iglesia Católica, porque fue la religión que Cristo reveló y que no se varía de ninguna manera de la religión de los apóstoles. Esa es la religión a la que nos tenemos que apegar y por la que tenemos que dar nuestras. Y sin lugar a dudas, el conocimiento del reinado absoluto de Cristo, como lo discutimos en el capítulo pasado, y de la verdadera misa, son dos conceptos que se han perdido muchísimo, pero que van mano en mano, como vamos a ver. En la Santa Misa, todos los miembros del cuerpo místico de Cristo expresan la determinación de lograr la íntegra realización de los derechos de Dios. Ahora, ¿qué es el cuerpo místico de Cristo? Muy sencillo, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo, como vemos en el Nuevo Testamento. Hablan los apóstoles mucho del cuerpo, que somos nosotros, la Iglesia, y la cabeza, que es Cristo. Ahora, en tiempos modernos, otro error gravísimo que hay es que se puede ser parte del cuerpo místico de Cristo sin estar en la Iglesia Católica. Es un grande error. Solamente se puede ser parte de este cuerpo místico de Cristo
estando en la Iglesia Católica. Y es en esta doctrina donde vemos que como Cristo, como cabeza de la Iglesia, no puede ser cabeza de otra iglesia. Entonces es por eso que como católicos podemos decir que los protestantes no siguen a Cristo, no tienen a Cristo como cabeza y necesitan. Es una necesidad que todo ser humano tiene de ser parte de la Iglesia Católica para no poner su alma en riesgo del infierno perpetuo. Y por supuesto, al rechazar la misa, los protestantes y todo aquel católico, porque hay muchos que se identifican también como católicos y la misa no les interesa mucho. Todos vemos esto que le decimos a un hermano o a un tío o algo: oye, vamos a misa en domingo. No necesito. Y bueno, yo hasta cierto punto no los juzgo mucho a estas personas, porque la idea que tiene un católico en la cabeza de lo que es la misa nueva. Por lo cual yo no tengo ninguna intención de ir a la misa nueva. Entonces entiendo ese sentimiento, entiendo que es un gran peligro para la fe esta misa nueva. Entonces no es algo que debamos de juzgar, pero sí hay que pedirle a Dios que transforme nuestros corazones para que se pueda reflejar más Él en nosotros, y que la gente que no está cerca de la iglesia diga: mira, ¿sabes qué? Veo que hay una diferencia en la vida de esta persona. Veo a Cristo en esta persona. Quiero ser como esa persona. Y bueno, ahí es cuando decimos: si ves alguna virtud de nosotros, no es de nosotros, es que viene de Dios. Y solamente se pueden conseguir estas virtudes, solamente se pueden cultivar estas virtudes yendo a misa, no solamente dominical, pero lo más seguido que podamos. Y como mencionamos en el capítulo pasado también, no puede ser Cristo Rey de nuestro corazón si no lo proclamamos también como Rey de la sociedad. Entonces cuando nos reunimos con el sacerdote en la misa, es donde proclamamos como cuerpo místico de Cristo que Dios, que Cristo es Rey, no solamente sobre nuestros corazones, pero de toda la sociedad. Y como mencioné anteriormente, la doctrina del reinado de Cristo y su derecho absoluto de todas las cosas y nuestra devoción durante la misa van mano en mano. Entonces, por eso que estas dos doctrinas se han perdido mucho y no se pueden recuperar. Va a ser imposible que se recupere en el corazón de los católicos y en sus mentes la doctrina del derecho de Cristo sin que se regrese completamente, perpetuamente a la misa tridentina. Y ahora se preguntarán: ¿por qué critico tanto a la misa nueva? Bueno, un concepto importantísimo en el catolicismo es que Cristo debe de dominar nuestras vidas e influenciar todo nuestro comportamiento individualmente. Entonces, cuando antiguamente la gente iba a misa, era como entrar a un mundo completamente distinto. Y aún lo sigue siendo, claro, los que vamos a la misa tridentina. Cuando vamos a la misa es un mundo completamente distinto y va en contradicción directa al mundo moderno. La misa nueva, todo lo contrario. Ya se permiten guitarras, se permiten instrumentos, todo es que se escuche todo, que todos escuchen lo que está pasando en el altar, cuando realmente no es necesario. Entonces, se exalta en la misa nueva involucrar a la comunidad, y en la misa tridentina se enseña claramente el reinado de Cristo y su sacerdocio. ¿Por qué? Porque yo no le agrego nada al santo sacrificio cuando voy a misa. En la misa nueva, cuando va uno, tiene que estar participando, tiene que estar diciendo todas las respuestas. Y ahora no es que en la misa tridentina no se participe, pero en la misa tridentina se va a estar en silencio como María bajo la cruz, a simplemente estar participando espiritualmente en el santo sacrificio. Estas son unas cosas muy, muy diferentes. Entonces, al momento que en la misa nueva se proclama la comunidad, ahí es cuando se pierde la jerarquía y se dice: bueno, ¿sabes qué? Lo más importante no es Dios, sino es el hombre. Y se ve en la dirección del sacerdote. En la misa nueva, el sacerdote le habla directamente a la gente. En la misa tridentina, el sacerdote y todas las personas están viendo en la misma dirección, que es en espera de Cristo. Entonces es una diferencia muy importante, y es por eso que la misa nueva se tiene que ignorar completamente y se tiene que regresar a la misa tridentina. Sin eso no se puede proclamar el reinado de Cristo sobre todas las cosas. Es muy simple, y lo vuelvo a reiterar. La misa moderna, el sacerdote ve a la gente y se enseña por simplemente los actos que vemos en la misa, que lo importante es la comunidad. Entonces, ¿qué es importante en el mundo moderno? Que todos se sientan bien, judío, musulmán, etcétera, que todos, mientras te sientes contento tú, estás bien. Entonces, no podemos aceptar eso como católicos. Como católicos es el derecho absoluto de Cristo Rey. Y lo vuelvo a reiterar: no se puede llegar a ese estado de regresar a una época donde Cristo era Rey sin la misa tridentina.
Y yo sé que muchos dirán, bueno, es que te la he ido repitiendo en este capítulo. Y es que no se le puede dar énfasis suficiente a esto, especialmente en estos días de, como yo le llamo, como le he llamado en otros capítulos, de apostasía total. El reinado de Cristo se tiene que proclamar en la misa y en nuestra devoción a la misa, que simplemente y sencillamente no se puede lograr en la misa nueva. Es una presunción, decir, bueno, es que yo puedo ir a la misa nueva, pero yo sí me puedo concentrar ahí, cuando el ambiente en general no lleva a una unión con Dios. Es presunción, por eso yo no puedo presentarme aquí y decirles, ¿sabes? Se puede ir a las dos misas, no se tiene que ir a la misa tridentina. Es importantísimo y solamente así vamos a regresar al reinado de Cristo sobre todas las cosas. Y ahora el que no me crea y me siga argumentando, no, es que no puedes decir que la misa nueva es protestante porque la aprobó el Papa. Bueno, yo les pregunto, cuando conocen ustedes a una persona que tiene un familiar que ya no es católico, ¿qué es lo que normalmente dice esa persona? Dice, bueno, pues sí, ya deja de ir a la misa y a la iglesia católica, pero pues está bien, es igual, ¿verdad? Todos queremos a Cristo. Entonces mi pregunta ¿es esa una manera católica histórica de ver el protestantismo? No lo es. Entonces, se puede decir que la religión católica, disque católica, como se proclama desde los años 1960, es una religión protestante y no católica, y su liturgia, su misa nueva, es una misa protestante y no católica. Si les gustó el capítulo de hoy, por favor suscríbanse y compartan el video. Mi nombre es Alberto, muchísimas gracias. Viva Cristo Rey y Ave María.